Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso estos lindos pantaloncitos para un bebé de 0 a 3 meses. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita que ya les mostré en el canal y también con el gorrito. En la caja de información les voy a dejar el link de esos dos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora para tejer los pantaloncitos y en realidad todo el conjunto, esta es la lana que yo usé. Este es en el color Blue Haze, que es este que está aquí. Usé un total de 70 gramos para los pantaloncitos y un total de 20 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan, ya que fácilmente ustedes pueden tejer los pantaloncitos usando medidas estándar que les voy a dejar en la caja de información, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses, usando cualquier tipo de material, una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho, nada más siguiendo esas medidas. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También ahí van a encontrar los links de la chaquetita y del gorrito y de zapatitos que ya tengo en el canal para que completen el conjunto. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariñoso apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer estos pantaloncitos, yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este paso a paso. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Ya saben, en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar tamaños más grandes y medidas para que fácilmente puedan tejer estos pantaloncitos desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Así es que asegúrense de ver ahí. Bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es la cintura. Aquí tengo un total de 60 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 40 centímetros, que son más o menos 15.75 pulgadas. Así que basado en las medidas que les dejo otra vez más en la caja de información, para 0 a 3 meses, la medida de la cintura tiene que medir aproximadamente 40 centímetros o 15.75 pulgadas. Así es que aquí tengo 60 cadenas. Si ustedes tienen más cadenas o menos cadenas en esa medida, asegúrense que cualquier número de cadenas tengan aquí quede en par o múltiplos de 2. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es unir con la primera cadena aquí y asegúrense que no quede torcido ni nada, así es que aquí para empezar vamos a unirnos en forma circular jalando una lazada. Ahí está. Ahora en esta vuelta, esta va a ser la cintura, esta es la primera vuelta, así es que voy a hacer una cadena y en esta primera cadena, miren aquí, voy a hacer un medio punto alto. En la siguiente cadena, medio punto alto. En la siguiente un medio punto alto y así por todo alrededor, nada más haciendo un medio punto alto por cada cadena, al modo de terminar con un total de 60 puntos bajos. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de la primera vuelta de la cintura. Aquí al final tengo un total de 60 medios puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena. Esta cadena en la vuelta 2 y la vuelta 1 nunca cuentan como ningún punto. Los puntos que ustedes van a contar son los medios puntos altos. En esta vuelta número 2 vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando con este primer punto, voy a empezar con un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, un medio punto alto en realce por detrás. En el siguiente, medio punto alto en realce por frente. Y en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás. Y así hasta completar esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Este último punto aquí es un medio punto alto en realce por detrás. Ahora para terminar esta segunda vuelta me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado.
Y así termino la vuelta 2. Ahora para la vuelta número 3 vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar estos puntos así como se presentan. Este primer punto está enredarse por frente, así es que vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. El siguiente, medio punto alto, enredarse por frente, y así por toda esta tercera vuelta. Al final de esta vuelta nos vamos a unir al inicio con un punto deslizado, vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esa última lazada, y así vamos a terminar aquí la cintura, y luego vamos a continuar con el resto del pantaloncito. Nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 3 de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Para terminar me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, y esta parte está terminada. Ahora aquí está midiendo aproximadamente 1,5 pulgadas, que son más o menos aproximadamente 3,5 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es el resto del pantaloncito, y miren, aquí es donde terminamos. Le vamos a dar vuelta así, y ahora vamos a iniciar el resto del pantaloncito aquí donde hicimos estas cadenas de base. Miren, ahí vamos a meter el gancho empezando aquí, justamente en medio de estos dos puntos. Miren, ahí vamos a meter el gancho. Yo voy a usar este color celeste, voy a jalar una lazada. Esta lana es del mismo grosor, y aquí vamos a hacer 2 cadenas. Ahora en esta vuelta vamos a hacer puntos altos, así es que voy a hacer el primer punto alto en este mismo espacio. Recuerden, las 2 cadenas no cuentan. Ahora vamos a trabajar puntos altos en estos espacios que están después de cada punto. Miren, aquí vamos a hacer un punto alto en medio de los siguientes 2, un punto alto en medio de los siguientes 2, y así por toda esta vuelta número 1 del cuerpo del pantaloncito. Así es que continúen así haciendo un punto alto. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta del cuerpo del pantaloncito. Tengo un total de 60 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas, y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. En esta vuelta nada más voy a hacer lo mismo, un punto alto encima de cada uno de estos puntos, al modo de también terminar con un total de 60 puntos altos al final de esta segunda vuelta. Continúen así, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos. Tengo un total de 60, no incluyendo las 2 cadenas. Para terminar esta segunda vuelta nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas. Ahora en esta vuelta número 3 vamos a cambiar el punto. Lo vamos a hacer para que haga conjunto con la chaquetita. Miren, la chaquetita tiene 2 vueltas de puntos altos, y en la tercera vuelta hacemos los puntos en realce, al igual que el gorrito este que está aquí. Vamos a hacerlo igual para que haga conjunto. Así es que si quieren ver el tutorial de la chaquetita esta y el gorrito, en la caja de información les voy a dejar los links, ya que muchas me pidieron que hiciera el pantaloncito, así es que se los estoy haciendo. Así es que aquí miren, para la vuelta 3 me toca hacer la vuelta de los puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que empezando con este primer punto alto voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. El que sigue, punto alto, enredarse por detrás, punto alto, enredarse por frente en el siguiente, punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Y así vamos a continuar para esta tercera vuelta, haciendo un punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Continúen así, terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta, tengo 60 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta. Ahora de aquí en adelante vamos a repetir estas 3 vueltas que les mostré. Las primeras 2 vueltas son de solo puntos altos, y la vuelta 3 es la vuelta de los puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4. La vuelta 4 y la vuelta 5 son lo mismo, van a hacer 2 cadenas, y empezando encima del primer punto van a hacer un punto alto encima del siguiente,
y así por toda esta vuelta número 4. Para terminar se van a unir encima del primer punto alto, van a hacer 2 cadenas, van a repetir lo mismo, puntos altos por todo alrededor, y luego para la vuelta número 6 van a hacer lo mismo que hice aquí en la vuelta número 3. Y bueno, así vamos a continuar hasta tener la medida del tiro desde la cintura. Así es que continúen así, repitiendo estas 3 vueltas y continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer para esta medida de 0 a 3 meses. Y si lo están haciendo para cualquier otra medida, nada más van a continuar igual repitiendo estas 3 vueltas hasta tener la segunda medida, que es la medida del tiro desde la cintura. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta parte del pantaloncito, hice un total de 9 vueltas. Miren, 3, 6, 9. La última vuelta que hice es la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Si ustedes están haciendo el pantaloncito en cualquier otra medida y tienen más vueltas aquí, asegúrense de terminar igual que yo, que la última vuelta sea esta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Así continuamos con el resto igual. Bueno, así como está midiendo, miren, desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Ahora, basado en las medidas que les voy a dejar en la caja de información, si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que terminen igual en esta vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Bueno, aquí para continuar, lo que vamos a hacer a continuación es dividir las piernitas. Miren, aquí vamos a poner 4 marcadores. Vamos a marcar 4 puntos para la parte de atrás y 4 puntos para la parte del frente. Aquí es donde terminé, así es que vamos a contar 1, 2 y vamos a poner un marcador. Desde aquí, hasta este punto, tengo 26 puntos. Miren, 26 puntos para esta piernita y luego tengo los 4 puntos para el centro, 1, 2, 3, 4, y desde aquí hasta aquí para la segunda piernita son 26 puntos también. Así es que 26, 26, 4 para la parte de atrás y 4 para el frente. Bueno, vamos a dividir aquí las piernitas primero, así es que para hacer esta parte vamos a hacer 2 cadenas. La siguiente vuelta que me toca hacer es la vuelta de puntos altos, así es que voy a hacer un punto alto encima del primer punto y un punto alto encima del segundo. Para dividir la piernita voy a hacer una cadena, me voy a saltar los 26 puntos, me voy a ir encima del siguiente punto, este primer punto que está aquí, de los 4 que hemos dejado para el frente, y voy a hacer un punto alto encima. Punto alto encima de los siguientes 3. Ahí está. Una cadena, me salto 26 puntos para la segunda piernita y en el punto después del marcador voy a hacer un punto alto y un punto alto en el último punto. Ahí está. Así es que para la parte de atrás tengo 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Estas son las 2 cadenas. En medio, entre las piernas aquí, tengo un punto de cadena, 4 para el frente y un punto de cadena para la segunda piernita. Así es que aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora voy a cortar el hilo. Y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y así es como vamos a dividir aquí las piernitas. Miren, aquí lo que van a hacer ya cuando terminemos de hacer el pantaloncito es unir estos puntos. Nada más van a ir así, punto por punto, y unirlo por el lado de adentro, aquí. Así es que ahora vamos a hacer esta piernita. Miren, nos vamos a ir aquí a la piernita, este es el lado de atrás, nos vamos a ir a esta piernita del lado izquierdo. Aquí vamos a meter el gancho en este espacio de cadena, miren aquí. Y vamos a jalar una lazada. Ahí está. Vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto vamos a hacer un punto alto. Ahí está, miren. Ahora lo que voy a hacer es, miren, tengo este punto alto que es parte de los 4 que están para la parte de atrás. Para que no quede un espacio, lo que voy a hacer es, voy a cargar el gancho, meto el gancho en este espacio, jalo una lazada, quito 2 lazadas,
cargo el gancho y me voy a ir al primer punto de los 26 que dejé de la piernita y voy a meter el gancho allí. Jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Miren, este punto alto que está aquí, que tiene 2 patitas, cuenta como un punto alto. Ahora voy a continuar haciendo un punto alto por cada uno de estos puntos que dejé de la piernita hasta llegar al último, que es a este lado aquí. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta de la piernita. Miren, hasta aquí tengo 26 puntos altos y me hace falta un punto más. Para terminar aquí, miren, voy a cargar el gancho, meto el gancho en este último punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho y me voy aquí a este último punto alto que de los 4 que están aquí, meto el gancho en ese espacio, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 27 puntos. 26 puntos para la piernita y este punto extra que hicimos aquí en el espacio de cadena de la entrepiernas. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto vamos a hacer un punto alto, encima del siguiente punto alto y así por toda esta vuelta número 2 nada más haciendo puntos altos. Aquí vamos a continuar con el punto. Recuerden que aquí estoy haciendo 2 vueltas de puntos altos y luego en la siguiente vuelta vamos a hacer los puntos altos en realce por frente y por detrás. Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Una cosa me olvidé mencionarles, si quieren agregar más cadenas aquí, donde hice esta cadena para separar las piernitas, lo pueden hacer. No hay ningún múltiplo, lo único que si ustedes van a hacer más cadenas, van a hacer un punto alto en cada uno de esos puntos y así van a tener más puntos para la piernita. Yo sé que no todos los bebés son del mismo tamaño, pero para un bebito de 0 a 3 meses creo que estos 27 puntos es más que suficiente, pero ustedes pueden ajustar y hacer más puntos. No hay ningún múltiplo, así es que pueden poner cualquier número de puntos como les parezca mejor. Bueno, terminemos esta segunda vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo 27 puntos, no incluyendo las 2 cadenas. Para terminar nos vamos encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 del punto me toca hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas y empezando con este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto en realce por frente. En el que sigue, punto alto en realce por detrás. En el que sigue, punto alto en realce por frente. Y así por toda esta tercera vuelta. Así es que continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la tercera vuelta. En esta vuelta he hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo 27 puntos. Mi último punto es un punto alto en realce por frente. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta tercera vuelta. Ahora de aquí en adelante, hasta tener la medida de la piernita, que es la tercera medida, vamos a continuar y repetir estas 3 vueltas. 2 vueltas de puntos altos y una vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás, al igual como hicimos aquí para el cuerpo del pantaloncito. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4. Vamos a hacer 2 cadenas y empezando encima del primer punto alto hacemos un punto alto y encima de cada uno de estos puntos un punto alto. Para la vuelta número 5 es lo mismo, una vuelta de puntos altos y ya para la vuelta número 6 van a hacer la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. Y así es como vamos a continuar hasta tener, como les digo, la tercera medida, que es la medida de la piernita. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer aquí para este tamaño. Y ya saben, si lo van a hacer en cualquier otra medida, van a continuar repitiendo estas 3 vueltas hasta tener la medida de largo de la pierna. Vamos a dejar 1 o 2 vueltas para hacer lo mismo que hicimos aquí con la cintura. Medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estas vueltas de la piernita, hice un total de 11 vueltas. Miren, tenemos 3, 6,
9, 10, 11 vueltas aquí. Así como está, la piernita está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Aquí esta parte está tantito más largo, pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer a continuación es la parte de abajo del pantaloncito y lo vamos a hacer así como hicimos aquí. Aquí al final me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Así es que para hacer la última parte aquí, las últimas 2 vueltas, voy a usar este color blanco. Me voy a ir encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos. Voy a jalar aquí una lazada y ahora voy a hacer una cadena. Ahora, este primer punto que está aquí lo voy a trabajar en realce por frente. Vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así hasta terminar esta primera vuelta. Ahora, aquí al final, cuando terminen, se van a unir al inicio con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo para una vuelta más. Así es que aquí vamos a hacer 2 vueltas aquí en el color blanco de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás y así vamos a terminar ya la piernita. Bueno, continúen así, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro la piernita terminada y luego vamos a hacer la segunda piernita. Terminé de hacer las últimas 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás con este color blanco. Al final me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta piernita está terminada. Ahora vamos a hacer la otra piernita y vamos a hacerla igual. Vamos a hacer aquí estas 11 vueltas y luego vamos a hacer las 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás usando el color blanco. Bueno, aquí para empezar voy a meter el gancho aquí, miren, en medio, donde está esta cadena. Voy a jalar una lazada, la voy a traer hacia el frente. Aquí les voy a iniciar esta vuelta, ya que el resto va a ser igual como hicimos la primera piernita. Aquí asegúrense de dejar un trozo de hilo para que cuando terminemos de hacer el pantaloncito, este hueco que queda aquí, lo vamos a cerrar con este trozo de hilo. Bien lo pueden hacer con este o con este. Yo prefiero dejar aquí a este lado ya que voy a coser desde aquí a este otro lado. Ahora para empezar la primera vuelta de la segunda piernita voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora aquí vamos a trabajar un punto alto junto con el primero. Miren, vamos a cargar el gancho, meto el gancho al final aquí donde está este último punto alto de los 4 que están aquí para el frente, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, me voy al primer punto alto de los 26 que dejé para la segunda piernita, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y ahí está, hemos hecho este punto que cuenta como 1 y ahora vamos a continuar por todo alrededor haciendo puntos altos. Continúen así, nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la segunda piernita para mostrarles cómo vamos a terminarla. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, hasta aquí tengo un total de 26 puntos altos. Me hace falta un punto más. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a trabajar 2 puntos juntos. Miren, vamos a cargar el gancho. Meto el gancho en el siguiente punto. Jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas. Cargo el gancho. Me voy a ir aquí. Este punto que está al final, miren ahí, estos son los 4 de la parte de atrás. Al final ahí meto el gancho en el espacio, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está, miren. Ahora tengo 27 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la primera vuelta. Ahora de aquí en adelante el resto es lo mismo. Vamos a hacer 2 vueltas de puntos altos y en la tercera vuelta hacemos la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Y vamos a hacer eso hasta tener 11 vueltas, así como hicimos la primera piernita. Así es que aquí les voy a iniciar la vuelta número 2, hacemos 2 cadenas y encima de este primer punto voy a hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos al modo de terminar con 27 puntos también al final de esta vuelta. Ahora para terminar se van a ir encima del primer punto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y van a repetir la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás y así van a continuar
para el resto de la segunda piernita. Van a hacerlo exactamente igual como hicimos aquí con la primera piernita. Y bueno, continúen, terminemos de hacer la segunda piernita y luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como se los mostré aquí con la primera piernita. Y ya los pantaloncitos están terminados. Miren qué lindos han quedado. Este es el lado del frente, este es el lado de atrás. Ya escondí todos mis hilos. Aquí en la cintura nada más hice esta cadena. Aquí hice 90 cadenas y nada más la pasé por todo alrededor de la cintura. Esto es opcional si quieren, pero se los recomiendo si lo pueden hacer. Y bueno, ya están los pantaloncitos terminados. Aquí en el centro iba a quedar un pequeño hueco. Lo único que tienen que hacer es con una aguja lanera. Nada más se cierra punto por punto al modo de tener 4 puntos y se hace por el lado revés para que les quede bien. Y bueno, ahí están, los pantaloncitos están terminados. Miren qué lindos están. Ya saben que ustedes pueden hacer estos pantaloncitos desde un bebé recién nacido hasta más o menos 24 meses usando las medidas que yo les voy a dejar en la caja de información. Así es como hice estos pantaloncitos siguiendo esas medidas. La primera medida es de la cintura. Ustedes van a hacer una cadena y después la van a medir y basado en eso van a hacer aquí la cintura y luego van a continuar con esta parte que es la parte del tiro. Desde la cintura van a medir hasta aquí y luego van a continuar y hacer las piernitas. Y bueno, ahí están. Ahora les voy a dar las medidas del pantaloncito ya terminado. Miren, de largo desde arriba de la cintura hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Desde la entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Y el ancho, nada más por encima, aquí esta parte, está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, ya saben, estos pantaloncitos son para 0 a 3 meses y los hice para que en conjunto con esta chaquetita que ya les mostré. Muchas de ustedes comentaron que querían los pantaloncitos, así es que aquí están. Espero que les guste. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link de la chaquetita y del gorrito también. Y bueno, ahí está. Esto ha sido el tutorial de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.